Durante julio, cerca de 5.000 niños entre 3 y 17 años comenzarán a ser vacunados contra el COVID. Conversemos sobre este tema con la pediatra infectóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud, la doctora Lorena Tapia. Muchas gracias, doctora, por estar en contacto con nosotros aquí en Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, porque bueno, finalmente es un grupo de la población del cual no habíamos sabido de vacunas, recién algunas están en estudio, probablemente los resultados estén pronto. ¿Podríamos pensar que este grupo se puede vacunar de manera masiva o tener una vacunación de emergencia este año, doctora? La verdad es que como los resultados o algunos de los resultados que han comunicado algunos de los laboratorios han sido positivos, uno podría tener la esperanza de que sí, que pudiéramos empezar luego a vacunar este grupo, a pesar que no es el grupo y sabemos, insistimos que no es el grupo que tiene prioridad absoluta en este minuto, que siguen siendo los adultos con factores de riesgo, los adultos en general, pero es un grupo necesario, creemos, también de vacunar para disminuir finalmente la circulación del virus. Sí, doctora, y parte de esos estudios son bien relevantes, sobre todo porque cuesta mucho hacer estudios clínicos en menores de edad o en niños directamente en este caso, porque yo me imagino que primero necesitan la autorización de los padres para someterlos a estos estudios. Como son estudios, no sabemos cómo puede reaccionar a la vacuna y probablemente eso implique un riesgo. ¿En general es difícil hacerlo? O sea, más que la dificultad técnica ¿Mm? de hacer un estudio clínico en niños, puesto que los estudios clínicos son bastante parecidos y cumplen con los mismos requisitos, sí, para pasar a este tipo de grupo de pacientes, ya sean niños, embarazadas, inmunocomprometidos, que son grupos de más cuidado, uno podría decir, tienen que existir previamente algunos datos que muestren seguridad en pacientes adultos sanos principalmente o pacientes cercanos ya a la edad pediátrica. Por lo tanto, más que la dificultad técnica, que sí existe alguna dificultad mayor, solamente porque tenemos que pedirle autorización a los padres y muchas veces también a los niños. En realidad, en la práctica son estudios bastante parecidos, se utilizan los mismos criterios de inclusión, de exclusión, son seguimientos largos y se siguen bajo la misma rigurosidad. Ahora, la efectividad de los distintos laboratorios, de las distintas vacunas, también varía en el caso de los niños, al igual como ocurrió con los estudios clínicos de los adultos. No es de 100%, pero definitivamente la protección es alta. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, se sabe hasta el minuto que algunas de las vacunas, sobre todo la información que tenemos como más abierta, es de aquellas vacunas de tipo mRNA, especialmente en Pfizer, donde se ha visto que los estudios en pacientes entre 12 y 16 años tienen efectividades bien altas, de hecho incluso mayores que las que vemos en los adultos, y algunos datos que no son tampoco datos ya publicados en revistas científicas, sino que han sido más bien comunicados, que hablan de que otro tipo de vacunas inactivadas pueden tener buena inmunogenicidad y buenos resultados clínicos en los niños también, y que por supuesto son vacunas que han demostrado ser seguras y no tener problemas de seguridad en este grupo de pacientes. Doctora, ¿cómo va el avance de esos estudios clínicos? Porque probablemente se pueda diferenciar entre los pacientes la población entre 12 años y 16 años que no ha sido inoculada. Y por otra parte, después pensar en un plan especialmente para los menores de 12 años. ¿Se ha visto así o es un todo, menores de edad, de 3 años a No, 16 años? ¿Cómo se hace? efectivamente, los planes han sido distintos y van a ser distintos probablemente los planes según los laboratorios y Ya. los organizadores de los estudios clínicos, pero Pfizer ha disminuido la edad, ya tiene datos, parece bastante relevantes en el grupo de 12 a 15 años, y con eso están solicitando autorización de emergencia en otras agencias. Eh, pero también existirían datos del laboratorio Sinovac en algunos pacientes en que disminuyeron las edades hasta los 3 años, o sea, desde los 3 años en adelante, y en ellos también habría una buena respuesta. Pero depende un poco del laboratorio, de los datos previos que se tienen, del modelo de vacuna. El modelo de vacuna Pfizer
que es una vacuna de tipo RNA. Nosotros hemos hablado y hemos dicho que son vacunas que han funcionado muy, muy bien, pero la verdad es que eran plataformas nuevas, no existían antes este tipo de vacunas y han funcionado muy bien, y eso ha sido sorprendente y probablemente van a cambiar un poquito la vaccinología en adelante. Pero a diferencia de Sinovac o CoronaVac u otros tipos de vacunas que son vacunas de tipo inactivadas, de la cual nosotros ya conocemos cómo funcionan y conocemos cómo pueden funcionar en niños en términos bien generales. Por lo tanto, el avance con las edades depende de eso, de las proyecciones de los laboratorios, de los tipos de vacunas y qué antecedentes previos se tienen con ese tipo también de vacunas. ¿Qué tipo de estudios se va a realizar en nuestro país con niños entre 3 y 17 años que van a ser vacunados? Cuéntenos usted cuánto tiempo puede durar este proceso. Mira, no tengo los detalles porque esos son estudios clínicos que están siendo liderados por la gente de la Universidad Católica, pero son estudios clínicos utilizando la vacuna Sinovac, que es la misma de la cual tenemos además muchos datos en pacientes chilenos vacunados en el estudio que se realizó el año pasado y parte de este año. Y utilizando también eso y la información que viene desde los estudios fuera, se estaría pensando en hacer este estudio clínico en pacientes pediátricos aquí, como dices tú, de 3 a 17 años. Sí, cuando hablamos de Sí. 3 a 17 años, para que un estudio sea efectivo y arroje también resultados contundentes, ¿tiene que tener un número mínimo de participantes de este estudio? Sí, claramente. Depende de las fases del estudio clínico que tú vas haciendo. Se necesita un cálculo de cuántos pacientes más o menos te dan una idea acabada y segura de lo que vas a ver cuando tú ya asumas la población general. Y ellos han calculado que 5.000 pacientes es un número suficiente. Puede ser que algunos estudios pidan un poco más o menos, dependiendo qué es lo que van buscando como resultado final. Doctora, en la primera parte de los estudios clínicos que se realizaron acá en nuestro país, antes de conocer los resultados de los distintos laboratorios, muchos recibían la vacuna y otro grupo recibía el placebo. Ahora que llegaron definitivamente las vacunas, estas personas que participaron de estos estudios clínicos tienen la posibilidad de preguntar, ¿yo tengo el placebo o tengo la vacuna? Sino para ir a vacunarme. ¿Existe eso? Así, sí, así es, así ha sido, de hecho, y fue cuando los pacientes de los estudios clínicos tenían más edad. Hay un porcentaje de esos pacientes que ya preguntó qué le había recibido, y aquellos que han recibido placebo han tenido la oportunidad de vacunarse. Y aquellos que les tocó vacuna ya sabe quiénes les tocó vacuna, pero existe, y los estudios clínicos tienen que ir modificándose según pasen este tipo de situaciones, y tiene que ser así. Es parte de del dinamismo que tienen estos estudios clínicos en periodos como este de pandemia, donde sabemos que van a llegar más vacunas y los pacientes van a tener la posibilidad de asumir o de recibir otra vacuna también. Doctora, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por conversar con Mega Noticias Alerta, pero es muy importante también saber qué es lo que va a pasar con los niños en este proceso de vacunación, que es tan necesario. Que esté muy bien. Así es. Gracias, igualmente. Chao. Chao. Faltan algunos.